Señor gobernador Aníbal Gaviria, muy buenos días, bienvenido a la Hora de la Verdad. Buenos días, un saludo a toda la mesa periodística y a los oyentes. Bueno, señor gobernador, nos alegra de sobremanera escucharlo y nos alegra obviamente saber que usted ya está listo, como siempre, en el partidor, ejerciendo sus funciones de gobernador después de este tan difícil episodio. ¿Qué ha ocurrido? Y bueno, usted sigue en el proceso, logra la libertad. ¿En qué circunstancias? Bueno, la libertad, como debió haber sido siempre este proceso, se definió por iniciativa de oficio en la sala de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia al vencerse los términos en esta parte del proceso. Y esa libertad pues ya nos permite, repito, como debió haber sido, como siempre lo solicitamos, defendernos en libertad. ¿Qué sigue ahora? Sigue el juicio en la Corte Suprema, juicio que estarán atendiendo el equipo de abogados. Yo he insistido ante la opinión pública que Aníbal Gaviria, el gobernador, a gobernar y el equipo de defensa, en la defensa, a defender. Entonces, ahora, a partir de este momento, reasumo las funciones en la gobernación de Antioquia y el equipo de defensa estará pendiente del juicio en el que tenemos la absoluta convicción que vamos a lograr demostrar la inocencia, porque como lo hemos dicho aquí en la Hora de la Verdad, en muchas ocasiones, en el año anterior, los hechos son contundentes. La obra de la Troncal de la Paz y el Puente de la Libertad están allí, son ejemplares, se hicieron bajo los presupuestos establecidos, aún por debajo de los tiempos que estaban planeados. No se perdió un solo peso y es reconocido en el proceso. Esto no, aquí no hay detrimento patrimonial. Entonces, las acusaciones que se dan son por una supuesta omisión del gobernador Aníbal Gaviria en la vigilancia, entre otras cosas, de unos contratos que se cumplieron perfectamente. Entonces, creo que los argumentos son contundentes y lo demostraremos en la Corte. Pues verdaderamente kafkiano, como tantos procesos en Colombia, el que se adelanta en su contra, gobernador Aníbal Gaviria. Lo saluda Sergio Held. Me gustaría preguntarle cuáles son entonces las tareas pendientes y en donde se va a enfocar usted como gobernador, porque ya lo ha dicho usted, el gobernador a gobernar y la defensa a defenderlo. Usted va a estar encargado un poco de recuperar el tiempo perdido al frente de la gobernación. ¿Cuáles serán las prioridades que atenderá para el departamento de Antioquia? Sí, Sergio, con el saludo para ti y también para Ademar. A ver, ahí quiero hacer un comentario que me parece importante dejar en la opinión pública, algo que fue positivo en medio de toda esta pesadilla que hemos vivido, tanto personal como institucionalmente, es que en Antioquia, afortunadamente, bajo el liderazgo del gobernador encargado Luis Fernando Suárez y de todo el equipo de gobierno del gobierno de Antioquia Unidos por la Vida, no se produjo, digamos, un quiebre. En Antioquia no se produjo, afortunadamente, una crisis institucional. Aquí también hay que reconocer el trabajo de la Asamblea Departamental de Antioquia, que apoyó al gobierno, apoyó al gobernador encargado y siguió gobernando. O sea que el cumplimiento del plan de desarrollo, esa ruta que ya habíamos dejado trazada cuando tuvimos la primera detención preventiva, esa ruta se cumplió y se siguió cumpliendo. Entonces, Sergio, ahora lo que toca es retomar, pero sobre la base del camino que ya se venía recorriendo por el gobernador Luis Fernando Suárez. Y quiero resaltar esto porque ustedes saben que en la política se ven muchos aspectos negativos, de oportunismo, de traiciones, de golpes por la espalda, y en cambio nosotros aquí dimos en medio de esta dificultad un ejemplo de lealtad, pero no tanto de lealtad a una persona, al gobernador Aníbal Gaviria, sino de lealtad por el gobernador encargado Luis Fernando Suárez a un departamento, a una institución grande como es la gobernación de Antioquia, a un plan de desarrollo. Entonces, creo que eso ha sido reconocido aquí en Antioquia y en el país, esa actitud del equipo de gobierno y del gobernador Luis Fernando Suárez, el gobernador encargado. En estos momentos, gobernador, ¿cuál es el reto más grande que enfrenta el departamento de Antioquia?
supone uno que estará entre la reactivación económica y estará entre superar la crisis generada por COVID-19. Sí, yo creo que digámoslo en esta forma, hay retos coyunturales y retos estructurales. Creo que los retos estructurales siguen siendo los que siempre hemos querido atacar en nuestro gobierno. La violencia, nos sigue golpeando muy fuertemente la violencia. Para atacar esos fenómenos estructurales de violencia, necesitamos y requerimos de un gran apoyo del gobierno nacional, porque en términos de seguridad, pues muchos de los resortes de las decisiones están en cabeza del gobierno nacional. Necesitamos seguramente el reforzamiento de ejército y de policía por la extensión, pero además por la complejidad del departamento. Entonces, en primer lugar, sin ninguna duda, enfrentar ese reto de la violencia. Y el otro, el de la desigualdad. El departamento de Antioquia, a pesar de que a nivel nacional tiene digamos, la figura de ser un departamento tal vez con más nivel de desarrollo, más ingreso que otros, pues hay mucha desigualdad. Hay en 125 municipios muy alejados, muy atrasados, con altos niveles de necesidades básicas insatisfechas. Y en el campo coyuntural, muy claramente lo dices, es continuar sin bajar la guardia, atacando el reto más grande que como sociedad, no solo Antioquia y Colombia, sino el mundo ha tenido en los últimos 50 años, que es esta pandemia del COVID-19. En ese sentido, continuar la contención y la recuperación de la economía. Entonces, avanzaremos en esos propósitos, digamos, estructurales y coyunturales. Gobernador, volviendo al proceso judicial en su contra, usted ha anunciado en los últimos días que acudirá ante instancias internacionales con carácter urgente para buscar el cese de la violación de sus derechos políticos. ¿Insiste usted en acudir a las instancias internacionales? ¿A cuáles acudiría? ¿Qué nos puede decir de esto? Sí, lo hemos dicho y así lo vamos a hacer. Mejor dicho, así lo vamos a hacer, no, ya avanzamos en esa dirección. Y será, obviamente, ante todas las instancias pertinentes que podamos hacerlo, pero muy especialmente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la ONU. Y esas, digamos, peticiones estarán dirigidas, como muy bien lo dices, a que cesen esas violaciones a nuestros derechos y muy dirigidas a la decisión que desde el principio es la que hemos criticado, que es la privación de la libertad. Yo quiero expresarle, como siempre, a los colombianos que siempre he estado dispuesto y debo estarlo, sin ningún temor, a atender los requerimientos de la justicia. Los he atendido en el pasado y todos han salido superados. Pero lo que no tiene ningún sentido es que se me prive de la libertad y se me suspenda de la responsabilidad de las funciones de la gobernación, mientras el juicio, como ahora se va a hacer, podía haber continuado en libertad. Que se haga el juicio. Nosotros tenemos los argumentos para responder, pero no que se violente el derecho a la libertad y el derecho de los electores y de los antioqueños. Por eso, esa será esa es la petición y la queja a nivel internacional, y va dirigida fundamentalmente al hecho de que creemos que la Fiscalía utilizó arbitrariamente la ley 600, que como sabemos está ya derogada, superada por la ley 906 desde el año 2004, es decir, Demar y Sergio y todos los oyentes, desde hace 17 años hay un artículo, no solo la ley 906 desde el año 2004, sino el artículo 202 en la Constitución Nacional que de una vez derogó la ley 600. Esa ley 600 era la que permitía a la Fiscalía detener. Por eso creemos que no solo se ha violentado la Constitución, sino de alguna manera las convenciones internacionales. Pues estaremos muy atentos del avance de esas acciones a nivel internacional. Gobernador, y volviendo a poner la mirada en el departamento de Antioquia, un tema que es fundamental para el departamento, pero en realidad lo es para todo el país, es el tema de Hidroituango.
¿Cómo va el tema de la posición vista desde un punto de vista de la gobernación frente a Hidroituango? ¿Cómo va el tema de las demandas, el Tribunal de Arbitramiento? Y bueno, ¿cuál es su parecer de toda esta situación que está viviendo el país con Hidroituango en este momento? Sí, y creo que como lo has dicho, me parece que el enfoque de la pregunta es muy adecuado. Este no es un tema de Antioquia, este no es un tema de Medellín, este es un tema del país, es un tema trascendental para el país, trascendental para el futuro energético del país y para el desarrollo económico del país. En ese orden de ideas, yo siempre he tenido una posición básica que ahora no solo mantengo, sino que fortalezco. Y es el hecho de que creo que nos debemos unir las instituciones municipales, departamentales, nacionales, es decir, la gobernación de Antioquia, que hay que decirlo, es dueña de la mayoría del proyecto de Hidroituango. Las empresas públicas de Medellín, la alcaldía de Medellín, el gobierno nacional, el Ministerio de Minas y Energías. Ojalá y que sin violentar de ninguna manera las competencias de la misma Contraloría, la Contraloría y otras instituciones, para dos propósitos. Uno, que se cobren los seguros de Hidroituango. Es que los seguros de Hidroituango se ha demostrado que estaban bien negociados, bien contratados, bien fundamentados. Ya la compañía de seguros ha pagado 350 millones de dólares y se espera que siga pagando sobre una cobertura que está por encima de los 2.500 millones de dólares. Entonces, el primer propósito tiene que ser cobrar los seguros, porque ese es el la primer y básica fuente de resarcimiento, y de alguna manera eso indica que no hubo ni dolo ni culpa grave, porque si hubiera habido eso, la compañía de seguros estaba seguramente teniendo dificultades en pagar. Y el segundo gran propósito tiene que ser terminar Hidroituango y empezar a generar. Entonces creo que esos son los propósitos, sin desmedro de las investigaciones y de las demás situaciones alrededor, que se haga claridad todo lo que se quiera en ese sentido, pero que no nos desviemos en esos dos grandes propósitos de cobrar los seguros y terminar y poner a generar a Hidroituango. Señor gobernador Aníbal Gaviria, le agradecemos mucho tenerlo en la hora de la verdad y pues bienvenido a su gobernación para que pueda seguir trabajando por los antioqueños. Demar y Sergio, un gran abrazo a ustedes, a todo el equipo de la hora de la verdad y a todos los oyentes. Un abrazo, buenos días y muchas gracias.